El juicio. Durante el mes de enero del 45, el Führer, que un día hizo temblar a medio mundo y cuyas tropas ocuparon a sangre y fuego todo el territorio que va desde el sur de Francia hasta las puertas de San Petersburgo y desde el norte de África hasta el océano Ártico, pasó de brillar en el cielo a enterrarse bajo tierra en el búnker de la Cancillería, desde donde contempló durante los meses que siguieron cómo el Tercer Reich desaparecía como arena entre sus dedos. Arrojando soldados, que era el único potencial armamentístico que les sobraba, a la muerte como si de simples muñecos se tratase. El ejército ruso pugnaba en una carrera frenética con los otros aliados por ser los primeros en tomar Berlín. Como ya te he dicho, el número de bajas soviéticas nunca ha sido reconocido. El 22 de abril, durante una reunión con su Estado Mayor, se informó al Führer de que la guerra estaba perdida. Y tras hacer salir a los mandos y quedarse solo con sus más allegados, entró en un estado tal de histeria que le llevó a sufrir una crisis nerviosa. Lo visteis en la película El hundimiento, ¿verdad? Pues tras esto consultó a su médico sobre la mejor manera de suicidarse. El día 28 de abril, con el ejército ruso ya en la ciudad, fue informado del intento de Himmler de pactar con la Cruz Roja una rendición, lo que Hitler interpretó como una traición, y de cómo los partisanos habían capturado y ejecutado para exponer públicamente su cadáver a Benito Mussolini, que lo colgaron en una gasolinera y tal. De modo que decidió que ese no sería su final. El 29 de abril contrajo matrimonio con Eva Braun y el 30 ambos se suicidaron. En su testamento político, Hitler había nombrado como su sucesor en el cargo de Führer al almirante Karl Dönitz, que asumió el mando el 30 de abril, y tras comprobar que la derrota era inevitable, intentó por todos los medios ganar un poco de tiempo para que tanto los ciudadanos berlineses como sus soldados, que huían de la zona ocupada por Rusia, pudiesen rendirse a las tropas británicas o a las norteamericanas. Pero el acuerdo entre los aliados, que todavía confiaban plenamente en la Unión Soviética, fíjate tú, era total. No se aceptarían condiciones ni siquiera en lo relativo al ejército al que se entregarían, por lo que se rechazaron todos los intentos de rendición selectiva. El 2 de mayo se produjo el armisticio de las tropas germanas en Italia y en la ciudad de Berlín. En el norte de Europa la rendición se produjo el día 4 y 3 días después, el 7, en el norte de Francia. En todos los casos se exigió que la capitulación fuera total y sin condiciones. Esta entrega de la Wehrmacht legitimó el hecho de que las potencias aliadas pudiesen actuar durante un tiempo sobre el territorio alemán como gobierno soberano. Pero dado que pronto surgieron discrepancias entre los cuatro vencedores, en lugar de ejercer su mando de forma coordinada, decidieron repartirse el territorio. Así, Alemania pasó a dividirse en 4 zonas de ocupación, una por cada potencia aliada, e incluso su capital, que se encontraba en zona rusa, fue dividida en 4 sectores, con lo que muy pronto la relación entre los anteriores socios pasó a ser de claro enfrentamiento. Sin embargo, era necesario mostrar una imagen de unidad, aunque solo fuera por un tiempo, para que el mundo los viera como paladines de la justicia. Los preparativos. Tanto la iniciativa para la celebración del juicio como el protagonismo casi total en el mismo fueron asumidos por los Estados Unidos. El personal aportado por los norteamericanos ascendía a más de 200 personas, mientras que los británicos apenas llegaban a 40. Las negociaciones para fijar el pacto y el estatuto del tribunal avanzaban lentamente y, mientras tanto, se negociaban otros aspectos como la naturaleza del tribunal, el listado de acusados e incluso la ciudad donde se celebraría el proceso. Sobre este último punto, pronto cobró fuerza la candidatura de Nuremberg. Que allí fuera donde se habían celebrado las asambleas del partido nazi y donde se firmaron las leyes del 34 contra los judíos, no influyó en la elección de esa ciudad. El motivo principal fue que su Palacio de Justicia había sobrevivido a los bombardeos y contaba además con una cárcel anexa y segura que podía albergar a los acusados. La otra opción era Berlín, pero es que estaba en zona rusa, y aunque todavía no se escenificase, la Guerra Fría ya estaba comenzando. El tema de la seguridad era clave y se invirtieron muchos esfuerzos, tanto materiales como personales, en su buen funcionamiento. Si en un primer momento algunos de los dirigentes y de los mandos militares detenidos no eran conscientes de su situación, la verdad es que pronto se dieron cuenta de lo que les esperaba.
Un ejemplo gráfico fue Goering, que se entregó al mando aliado acompañado de su ayudante y llevando consigo pues, un ingente número de maletas al más puro estilo de una excéntrica actriz de cine. Durante un tiempo, de hecho, fue confinado en una lujosa residencia, hasta que en una rueda de prensa en el jardín de su alojamiento, los periodistas le preguntaron si era consciente de que iba a ser juzgado por crímenes de guerra. Su rostro acusó el golpe, y a los pocos días fue llevado a un centro de interrogatorio donde se le retiraron sus pertenencias y se le realizó una exploración corporal completa, cavidades incluidas. Poco antes, Himmler se había suicidado mientras estaba detenido, ingiriendo la cápsula de cianuro que tenía escondida en sus encías. Las celdas del tribunal se habían preparado para evitar los suicidios, por lo que en ellas tan solo había una mesa, que además cuyas patas no soportaban apenas peso, una silla que no se podía arrimar a la pared y un camastro. Los detenidos debían dormir con las manos fuera de las mantas, con la luz siempre encendida, y un guardia los vigilaba las 24 horas del día. Aún así, el acusado Robert Ley, un líder sindical de la Alemania nazi, consiguió fabricar una cuerda, posiblemente con la cremallera de su abrigo, y tras introducirse trapos en la boca para que sus gemidos no se escuchasen, se sentó en el hosco retrete que había, se colocó la soga al cuello y atándola a la cañería, se inclinó hacia adelante para ahorcarse lentamente. Una barbaridad. Desde ese momento, todos los protocolos de seguridad se reforzaron. Los turnos de vigilancia de las celdas se redujeron a una sola hora de duración de guardia, para que el guardia no perdiera la concentración. Cuando empezó a prepararse la infraestructura del juicio, se advirtió que, aunque los acusados no superaban la veintena, la traducción, al menos a 4 idiomas, y la toma de declaración de testigos que hablaban todas las lenguas del mundo, ralentizaban el proceso hasta niveles inadmisibles. No se podía hacer un juicio así. La solución la ofreció de forma gratuita la compañía IBM, que aportó un sistema de traducción simultánea a 4 idiomas, brindando al tribunal todos los aparatos, canales, auriculares y micrófonos necesarios. Por primera vez se ensayaba un sistema en el que el traductor expresaba en otro idioma la declaración de una persona al mismo tiempo que se producía. Hasta tal punto se consideró difícil la labor que las cabinas en las que se colocaron a los traductores estaban en un lateral de los estrados junto a los acusados para que pudieran verlos y ayudar así en la labor de descifrar sus palabras. En cuanto a la naturaleza del tribunal, los aliados insistían en su carácter internacional, pero estaba claro que se trataba de un tribunal de las naciones de ocupación, porque además es que no se permitió la participación de otros países, como sí ocurrió, por ejemplo, en el Tribunal de Tokio. Con el fin de salvar ese inconveniente, el Estatuto de Londres contemplaba la posibilidad de adhesión posterior al Tratado de otros estados, cosa que hicieron Grecia, Dinamarca, Yugoslavia, Países Bajos, Checoslovaquia, Polonia, Bélgica, Etiopía, Australia, Honduras, Noruega, Panamá, Luxemburgo, Haití, Nueva Zelanda, India, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Pero fue una incorporación sin participación, por lo que el carácter internacional limitado no cambió. Aún así, las potencias aliadas contaban con un poderoso argumento jurídico a favor de la legitimación del tribunal, puesto que la rendición de Alemania se había realizado sin condiciones, es decir, como consecuencia del armisticio, podían imponer la creación del tribunal como les pareciera oportuno. El 8 de agosto de 1945, mucho después de lo previsto, se firmó el Acuerdo de Londres y el Estatuto del Tribunal. El problema más difícil que las 3 potencias protagonistas tenían que resolver ante la opinión pública mundial era determinar el listado de personas que debían de responder ante el Tribunal Militar Internacional que se acababa de establecer. No se podía caer en olvidos imperdonables ni declarar absoluciones sonrojantes. Durante la guerra, el Consejo había dado por supuesta la culpabilidad de los máximos dirigentes alemanes, por lo que no se les prestó atención hasta el punto de que en el año 45 aún no se contaba con un dossier específico de Hitler. El de Hermann Göring se inició a finales del año 44. En cuanto a los responsables italianos, si bien en un principio se había incluido en la relación de acusados, pronto se advirtió que el único nombre conocido internacionalmente era Mussolini y además había sido linchado por los partisanos en los últimos días del conflicto. Los italianos se eliminaron del listado, de modo que lo que al principio iba a ser un juicio a los máximos responsables del eje, finalmente se limitó a los del partido nazi.
los británicos tenían una lista cerrada y bastante reducida de nombres que conservaban intacta, ya que, como dijimos, su postura era el fusilamiento sumarial. Las sucesivas eliminaciones por conveniencia o por muerte en combate hicieron que el listado se redujera, y tras el suicidio de Hitler, de Goebbels y de Himmler, pues apenas quedaban dos nombres destacados, Göring y von Ribbentrop. Durante las discusiones sobre quiénes debían ocupar el banquillo del que sería el juicio del siglo, al menos esa era la pretensión de Estados Unidos, surgió un punto de debate acerca de lo que hoy es una cuestión asumida y contemplada en muchos tratados, pero que en aquel momento constituía una auténtica novedad jurídica. Los miembros estadounidenses de la comisión pretendían dirigir la acusación no solo a individuos concretos, sino también a las organizaciones a las que estos perteneciesen. A través de esta forma de imputación podían justificar los cargos contra los máximos dirigentes nazis que no tenían una conexión directa con los actos materiales de ejecución, tortura o maltrato de personas. Esta postura derivaba de lo que en aquel momento se denominó la teoría de la conspiración, y que hoy en día los juristas consideramos delincuencia organizada, o sea estable u ocasional. Pongamos un ejemplo sencillo. En la ejecución planificada de un atraco a un banco, lo normal es que entre los diferentes participantes exista un reparto de papeles, ¿no? Unos vigilarán, otros actuarán de conductores, otros entrarán en la entidad, y el éxito de la acción dependerá de que cada uno de ellos ejecute correctamente su papel. Desde el punto de vista del derecho penal y a efectos de responsabilidad criminal, tan partícipe es en un robo con violencia en establecimiento abierto el que entra en la entidad como el que permanece en el vehículo para facilitar la huida. Esto es así porque todos están de acuerdo en la forma de ejecutar la acción, y cualquiera de ellos puede ponerle fin, abandonando el escenario del crimen e impidiendo que el plan se lleve a cabo. Es lo que se denomina dominio de la acción. La mayoría de las personas ajenas al mundo procesal criminal consideran que el conductor no debe recibir la misma pena que el que entra en el banco o el que porta un arma, pero esta distinción dejaría muchas veces la condena en manos del azar, cuando lo cierto es que todos están igual de dispuestos a participar y a hacer posible el hecho delictivo. Bueno, pues este caso tan sencillo, tan usual hoy en día, los norteamericanos habían tenido que aplicarlo ante un fenómeno que hasta entonces habían sufrido casi en exclusiva: las organizaciones de gángsters y la mafia. Lo que hoy denominamos participación delictiva, entonces se llamaba, y se sigue llamando en Estados Unidos, conspiración para delinquir. Murray Bernays fue el responsable de que la acusación adoptara esa postura en Nuremberg, y los miembros de la delegación norteamericana la defendieron, pero con énfasis además. Se consideraba que los altos mandatarios del gobierno nazi habían planificado desde el principio el asalto al poder en Alemania para establecer después un régimen totalitario, y una vez alcanzada la dirección suprema y creado un ejército destinado a la guerra de agresión, invadir Europa, eliminar ciertos grupos sociales y apoderarse de las riquezas del continente. Así, aun cuando no hubiesen ejecutado actos concretos de asesinato, violación, expoliación o maltrato, sí habían tenido participación en la organización de la maquinaria que llevó a la comisión masiva de esos delitos contra la comunidad internacional. Este aspecto concreto de la acusación fue uno de los más criticados por los historiadores, si bien desde la perspectiva penal actual pues sería uno de los más aceptados, sin perjuicio de entender que el resultado de la acusación dependerá siempre de la prueba, no del planteamiento. La teoría de la conspiración, al contemplar el hecho delictivo en toda su extensión, desde su concepción hasta los diferentes actos materiales de ejecución, conllevaba otra posibilidad muy interesante para los norteamericanos: la posibilidad de acusar no solo a personas individuales, sino a las diferentes organizaciones utilizadas por los nazis para cometer sus delitos. Se consideraba que algunas asociaciones creadas por el Partido Nacional Socialista o por el gobierno de Hitler no tenían otra finalidad que la de reprimir a los opositores y eliminar a los judíos. De nuevo, las diferencias entre los aliados hicieron que, de los diferentes listados que se manejaban, únicamente hubiera conformidad con las SS, las SA y la Gestapo, si bien las negociaciones posteriores incluyeron a otras organizaciones. La Fiscalía estadounidense consideró que esta estrategia simplificaría el proceso, pues si una organización resultaba condenada
y calificada por ello como delictiva, sus dirigentes pasaban inmediatamente a ser considerados criminales, por lo que no sería necesario un nuevo juicio. Haber formado parte de la dirección de una organización condenada implicaba la condición de delincuente de sus miembros. Desde estos planteamientos se iniciaron en junio de 1945 los juicios de Nuremberg. No había un listado cerrado de criminales a los que acusar y, como ya hemos mencionado, ni siquiera existía acuerdo en su número. Los soviéticos solo ponían como condición que no fuesen más de 100. Los norteamericanos manejaban un listado de 72 personas, los británicos de 6. Rusos y norteamericanos pretendían que en el banquillo de los acusados estuviesen claramente representados: 1, el gobierno nazi; 2, el Partido Nacionalsocialista; 3, los máximos responsables del ejército; 4, los representantes del empresariado que habían colaborado con el régimen; y 5, los ideólogos del partido.